esta pandemia. Esta normativa regularizará los derechos de los trabajadores que realizan labores de modo remoto mediante anexos a los contratos o bien a nuevos contratos que contengan estas actualizaciones. En este tema podemos, obviamente queremos extraer su opinión, su colaboración también, don Luis Herrera, porque es importante también plantear todos los antecedentes en la mesa para llevar adelante una conversación con respecto a lo que es el teletrabajo. Primero que todo, quisiéramos saber, por supuesto, si el empleador, en este caso, se puede negar a cambiar la modalidad mixta o remota y qué es lo que se puede hacer ante esta negativa para comenzar este diálogo en términos generales, don Luis. Sí, en principio el empleador sí puede negarse, dado que como salió la ley redactada, exige, como un poco adelantabas tú, un acuerdo entre las partes. Cuando previo al teletrabajo ya existe un contrato de trabajo que debe prestarse de manera presencial, las partes para cambiar la modalidad tienen que llegar a un acuerdo. ¿Por qué te digo que en principio no? Porque, sin perjuicio de lo que te acabo de decir, el empleador tiene una obligación que es esencial para este tipo de situaciones, que es la obligación establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, la que obliga al empleador a tomar las medidas necesarias para resguardar la salud de sus trabajadores. Por lo tanto, en casos extremos, tenemos que ir analizando cómo va a ir desarrollándose la pandemia, digamos, y la tasa de contagio y un largo etcétera, pero si en algún momento la situación fuera de muy alto peligro para la salud de los trabajadores, de forma indirecta sí podría reclamarse que el empleador no está cumpliendo con todas sus obligaciones al momento de velar por la salud de sus trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Luis, cuando en los contratos que se firman, obviamente, entre empleador y empleado, donde se prestan servicios presenciales? A partir de este mes de abril en el cual estamos, ¿es posible acordar con el empleador un anexo, un nuevo contrato con modalidad mixta o remota? Sí, es posible. De hecho, un poco lo que ya conversamos, esto es lo que conversamos, este es el acuerdo que debe ir escriturado. Con la salvedad, sí, y eso la gente en su casa tiene que tenerlo muy claro, que hay una tratativa diferente para los contratos que hayan nacido presenciales y se transformen a teletrabajo o trabajo a distancia, que aquellos que nazcan desde un principio como de teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Cuál es esta diferencia? Que si mi contrato de trabajo originalmente era para trabajo presencial, y se firma un anexo bajo el amparo de la nueva ley, cualquiera de las partes podrá volver al sistema presencial de forma unilateral, con la sola limitación que deberá dar un aviso de aquello con a lo menos 30 días de anticipación a la otra parte. De manera diferente, si mi contrato nace desde un principio bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, para cambiar a trabajo presencial, obligatoriamente debe existir un acuerdo entre empleador y trabajador. Bueno, comencemos a ingresar ya en temas más puntuales con respecto a estas medidas. Si hasta el momento, por ejemplo, el empleador realiza jornadas de teletrabajo sin que esto se vea reflejado en el contrato aún, ¿ahora debe formalizarse también ese vínculo por contrato, por escrito? En principio, en aplicación de esta ley, no. Pero, en virtud del principio de escrituración que rige el derecho del trabajo con anterioridad a esta ley que está en el Código del Trabajo, que obliga a escriturar las modificaciones que se hagan al contrato, sí debería haber algún antecedente escrito de esta modalidad, de alguna manera generación de prestación, aunque haya sido de manera aislada, que está haciendo el empleador, si no está incumpliendo con el principio de escrituración. Bueno, en la misma línea con este punto anterior,
¿qué pasa, por ejemplo, si el empleador no provee de los equipos para el teletrabajo y el empleado, está trabajando con su computador personal? ¿Se debiera exigir, por ejemplo, un bono por concepto de gastos de internet o luz, por ejemplo, o un arriendo? Ya, mira, esto es, la ley lo explica de manera bastante clara y es bastante expresa en este sentido. Primero que todo, el que está obligado a entregar los elementos necesarios y costear los gastos para la prestación del teletrabajo es el empleador, no el trabajador. Dado lo anterior, si el empleador no entrega estos implementos, está incumpliendo la normativa laboral y como tal puede ser sujeto a una multa en virtud de las facultades fiscalizadoras de la Inspección del Trabajo. Por otra parte, también lo dice la ley, los gastos necesarios para la implementación, funcionamiento, mantención y reparación de los equipos son también de cargo del empleador. Dado lo anterior, y para la pregunta puntual que tú indicas, es claro que si yo incurro en gastos mayores por concepto de luz, por ejemplo, debería existir una contraprestación por parte del empleador por este aumento de gasto. Me explico, si yo al día de ayer, antes de que se me cambiara la modalidad a teletrabajo, gastaba 30.000 pesos de luz en mi casa, y resulta que por el solo hecho del cambio de modalidad comienzo a gastar 35.000 pesos, es claro que esos 5.000 pesos son producto de las necesidades del funcionamiento del nuevo puesto de trabajo y en ese sentido debería el empleador otorgar una especie de bono compensatorio por este gasto, porque la ley es clara, todos los gastos derivados del funcionamiento o mantención deben ser de cuenta del empleador. Bueno, ¿y qué es lo que sucede, por ejemplo, si el empleador aporta un equipo? El empleador debe compensar monetariamente la totalidad de los gastos y si este debe ser mantenido o reparado. Tendrá que hacerse a cargo, en este caso entonces, del empleador. Siempre es a cargo del empleador. Siempre los gastos de mantenimiento incluidos son de gastos del empleador. Otra cosa es que de común acuerdo las partes dijeran, yo tengo un computador que tengo en la casa, no necesito que me traigan otro, ningún problema, pero por ejemplo si ese computador se echa a perder, la reparación debe correr de costo del empleador, no del trabajador, aunque la propiedad sea del trabajador. Don Luis, ¿se contará también con los mismos derechos de seguridad y salud que un trabajador convencional, que un trabajador presencial? A ver, en cuanto a los derechos de salud y seguridad, se modifican un poquito las obligaciones. Lo primero que todo, la obligación primordial del empleador es comunicar a los trabajadores las condiciones de seguridad y salud que el puesto puntual que debe cumplir el trabajador requiere. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente y aquí hay un pequeño error que les pasa a la mayoría de las personas, confundimos teletrabajo con trabajo a distancia, no es exactamente lo mismo. Trabajo a distancia es aquel que yo hago en un lugar diferente de los establecimientos de la empresa, que puede ser mi domicilio u otro no establecido por la empresa, y que yo hago un trabajo que no requiere tecnología, medios tecnológicos. Por ejemplo, supongamos que yo hago mascarilla, ya que es una necesidad hoy día imperante, y resulta que yo le digo a mi trabajador, vaya a su casa a hacer las mascarillas, yo le llevo los elementos, usted lo hace con su máquina de coser. En este caso estamos en presencia de un trabajo a distancia, no de teletrabajo. En este segundo caso, las necesidades de seguridad es claro que van a ser muy diferentes a las de un oficinista que está sentado en su escritorio con su computador. Es obligación del empleador informar y de alguna manera capacitar cuáles son las necesidades de ese puesto de trabajo en cuanto a la seguridad y a la protección de la salud del trabajador. En esto último, el empleador además debe capacitar derechamente, y lo dice la ley, al trabajador a distancia de teletrabajo acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente al momento de desempeñar sus labores. Don Luis,
¿Qué es lo que pasa también ante eventualidades como corte de luz o complicaciones técnicas, tecnológicas del teletrabajo que le impida al colaborador, en este caso, hacer sus labores? Sí, bueno, ahí lo encontramos, si no es imputable al trabajador, pero el trabajador está en su puesto de trabajo, por llamarlo de alguna manera, por muy en su lugar que sea, nos encontramos en presencia de lo que se denomina jornada pasiva. La jornada pasiva es aquella en que el empleador está disponible para realizar sus funciones, no obstante lo cual, por un hecho ajeno a su voluntad, no puede cumplirla. Y en ese sentido, ese tiempo que no va a poder trabajar es considerado jornada de trabajo y debe ser pagada. Uh-huh. Perfecto. Don Luis, bueno, son bastante las dudas que genera este proyecto de ley sobre el trabajo a distancia y también el teletrabajo, para que quede todo bajo lo reglamentado en los actuales contratos laborales. Don Luis, le queremos dar las gracias por este contacto. ¿Sí? Cortito, ¿Sí? te hago una pequeña salvedad. Uh-huh. No, hoy día ya no es un proyecto, hoy día ya es una ley publicada y plenamente en vigencia. Uh-huh. Primera cosa. Segunda cosa, quería comentarle a los espectadores que cualquier duda que pudieran tener y que nosotros pudiéramos ser de utilidad, tenemos a disposición de la gente el correo info@trabajolegal.cl. Estamos también trabajando desde nuestros hogares, pero estamos constantemente respondiendo preguntas que pudieran suscitar a este efecto y cualquier otro en materia laboral. Muy bien, pues. Muy bien, don Luis Herrera, abogado y socio fundador de Trabajo Legal. Muchas gracias por este contacto con Buenos Días, Chiloé. Gracias a ti, Víctor. Buenos días. Perfecto. La entrevista entonces, este diálogo con Luis Herrera, el abogado y quien trabaja en Trabajo Legal, que es una plataforma también que busca informar a la ciudadanía sobre